En una selva densa y misteriosa, donde la vida se desarrolla en una lucha constante entre depredadores y presas, un chimpancé desafiaría todo lo conocido sobre los instintos salvajes. Este no era un chimpancé común y corriente, con su postura erguida y su mirada decidida, estaba a punto de romper los límites de lo que se esperaba de su especie. Mientras los leones rugían en la distancia y las serpientes se deslizaban silenciosamente entre las hojas secas, se preparó para enfrentarse a una de las criaturas más peligrosas de la selva, el leopardo. Durante años, los chimpancés habían vivido bajo la amenaza constante de estos felinos, criaturas ágiles y letales que cazaban sin descanso. Muchos habían caído en emboscadas, y el miedo se extendió entre los miembros del grupo. Sin embargo, este chimpancé tenía una perspectiva diferente sobre la supervivencia. No veía la muerte como un fin, sino como una oportunidad para aprender, evolucionar y crear un futuro donde su tribu fuera más fuerte y segura. Sabía que, para proteger a su familia, tendría que ser más que un simple observador del juego natural. Decidido a cambiar el destino de su grupo, comenzó a estudiar el comportamiento del leopardo, sus tácticas de caza, sus fortalezas y debilidades. Sabía que debía ser astuto, usar la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Pero lo más sorprendente fue lo que haría a continuación, algo que nadie en la naturaleza habría imaginado jamás que un chimpancé pudiera lograr: cazar leopardos, convirtiéndose no solo en una víctima de la cadena alimenticia, sino en un temido cazador. Con el paso del tiempo, el chimpancé comenzó a entrenar a sus compañeros. Los guió con sabiduría, desarrollando estrategias que desafiaban todo lo conocido sobre el comportamiento animal. El grupo, inicialmente escéptico, comenzó a ver resultados. Pero lo que sucedió después dejó a todos impactados. No era solo su forma de cazar, sino también cómo usaba el miedo y el respeto a su favor. Lo que comenzó como un simple esfuerzo de supervivencia se convirtió en algo mucho mayor. Este chimpancé, con su valentía inquebrantable, desafió al destino y cambió la dinámica de la selva para siempre. Lo que hizo después se convertiría en una leyenda, una historia de astucia y valentía que resonaría durante generaciones. Pero ¿cuál sería el impacto final de este acto audaz? Solo el tiempo lo diría. ¿Alguna vez imaginaste qué pasaría si un chimpancé se convirtiera en el cazador más temido de la selva? ¿Qué podría cambiar el curso de la historia de una especie? Prepárate para embarcarte en una de las historias más increíbles de la naturaleza. En este asombroso relato, descubriremos la aventura de un chimpancé que desafió los límites de su especie y se ganó un lugar entre los grandes cazadores de la selva. Pero antes de continuar, no olvides darle a me gusta, comentar qué te pareció esta historia y suscribirte al canal para ver más historias fascinantes como esta. Imagina la selva como un inmenso tablero de ajedrez, donde cada pieza se mueve por instinto, necesidad y supervivencia. Todos los seres vivos, desde los insectos más pequeños hasta los depredadores más grandes, buscan constantemente maneras de protegerse y prosperar. Entre estos seres, el chimpancé, uno de los primates más inteligentes, se encuentra ante un dilema: cómo proteger a su comunidad de una amenaza inmensamente poderosa e implacable, el leopardo. Esta historia te dejará sin aliento, pues va más allá de lo que se espera de un simple primate. Si ya tienes curiosidad por saber cómo se desarrolla este viaje y cómo el chimpancé supera obstáculos inimaginables, sigue leyendo. Descubrirás que la naturaleza puede ser sorprendente y que incluso las criaturas aparentemente más frágiles tienen el poder de cambiar el curso de su propia historia. Así que, ¿por qué no nos compartes desde dónde lo ves? Deja un comentario diciéndonos qué país y ciudad son tus hogares y construyamos una comunidad global de admiradores de esta increíble historia. Con una valiente decisión, este chimpancé se convertiría en algo más que una simple víctima de las leyes naturales de la selva. Estaba decidido a convertirse en protector, líder y cazador. Su viaje, lleno de riesgos y lecciones, te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la supervivencia y el coraje. Si estás listo para descubrir cómo logró esta hazaña, síguenos y prepárate para una emocionante aventura. Esta historia no se trata solo de supervivencia,
sino también de valentía, astucia y el deseo de proteger a quienes amas. ¿Listos para descubrir qué sucedió? Comencemos nuestro viaje y entendamos cómo un chimpancé cambió el destino de su tribu y, quizás, el de la selva misma. El desafío en un rincón apartado y sombrío de la selva tropical, donde la densa vegetación y el clima cálido crean una lucha constante por la supervivencia, un chimpancé observaba atentamente a lo lejos. Se llamaba Koda, y no era como los demás chimpancés de su grupo. Mientras muchos se conformaban con seguir sus viejos patrones de comportamiento y mantenerse alejados del peligro, Koda tenía algo diferente en mente. Algo más audaz, más osado, algo que podría cambiar el curso de su vida y el destino de todos los que lo rodeaban. La selva estaba en constante movimiento. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el murmullo de los ríos creaban una sinfonía que enmascaraba la amenaza que acechaba a cada instante. Pero entre estos sonidos, había uno que ponía en alerta a todos los animales, el gruñido bajo y amenazante de un leopardo. Los leopardos eran conocidos por su impresionante agilidad y su capacidad para cazar en silencio. Como depredadores solitarios, eran extremadamente hábiles en el arte de la emboscada. Sus afiladas garras y su mirada penetrante los convertían en cazadores formidables, capaces de emboscar a cualquier animal desprevenido. En los últimos meses, los leopardos se habían convertido en una amenaza creciente para el grupo de Koda. Los chimpancés sentían cada vez más la presión al ver a algunos de sus miembros caer víctimas de esta bestia implacable. La presencia de los leopardos creaba una tensión constante. El grupo de Koda ya había perdido a uno de sus mejores cazadores y a uno de sus machos más fuertes. La muerte de sus compañeros los había dejado a todos conmocionados, temerosos de lo que vendría después. Y, sin embargo, todos seguían recelosos de enfrentarse al leopardo, aceptando su presencia como parte inevitable de la selva. Koda, sin embargo, no era un chimpancé común y corriente. No podía aceptar la idea de someterse al miedo. Percibía que algo no iba bien en la forma en que los chimpancés lidiaban con esta amenaza. ¿Por qué debían huir o esconderse de un depredador tan letal? Había algo en su naturaleza que no podía aceptar que los leopardos reinaran en la cima de la cadena alimentaria en esa parte de la selva. Algo dentro de Koda lo impulsaba a actuar, a intentar cambiar las reglas. Koda comenzó a pasar las noches de guardia, observando a los leopardos a distancia. Quería comprender sus patrones de caza, cómo se acercaban a sus presas, cómo reaccionaban a los movimientos del entorno y, sobre todo, cómo cazaban en grupo, algo que los leopardos jamás hacían. Koda se dio cuenta de que, si bien los leopardos eran cazadores eficientes, su comportamiento solitario solía ser una debilidad. Cazaban solos, lo que los hacía vulnerables a los ataques en grupo. El chimpancé se dio cuenta de una cosa: la clave para derrotar a un depredador tan formidable residía en la fuerza de la cooperación. No tardó mucho en que Koda ideara un plan audaz. Sabía que la inteligencia y la organización podrían ser las mayores ventajas de su grupo. En lugar de huir y esconderse, empezaría a entrenar al grupo para enfrentarse estratégicamente a los leopardos. Pero antes de empezar a enseñar, Koda necesitaba poner a prueba sus propios límites. Sabía que derrotar a un leopardo no sería fácil y necesitaba comprender los riesgos que implicaba. Decidió aprender más sobre los leopardos observándolos más de cerca. Cada noche, se acercaba sigilosamente a los territorios de caza de los leopardos. Con una paciencia y una astucia envidiables, aprendió a moverse sigilosamente entre las sombras, a comprender sus señales de alerta e incluso a identificar sus zonas de descanso. Koda empezó a comprender que la verdadera lucha no residía solo en atacar físicamente al leopardo, sino también en crearle un entorno de inseguridad. La incertidumbre era la verdadera arma contra el leopardo. Fue entonces cuando tuvo una idea radical: si el leopardo podía atacar sigilosamente, Koda y su grupo podrían convertirse en maestros del arte de la sorpresa. Para ello, necesitaría entrenar a los demás chimpancés para que se escondieran, se movieran en silencio y atacaran coordinadamente. Sabía que no podía luchar solo, pero que,
con el tiempo, podría transformar el miedo en valentía y la debilidad en fuerza. Koda comenzó a reunir pequeños grupos, obligándolos a practicar movimientos silenciosos. Usaba arbustos y árboles como cobertura y desarrolló un plan de caza basado en emboscadas. La primera lección de Koda al grupo fue simple: el secreto no reside en la fuerza física, sino en el poder de la sorpresa. Hizo hincapié en la importancia de atacar juntos, con precisión y sincronización. Con el paso de las semanas, Koda entrenó al grupo incansablemente. Cada día era una oportunidad para mejorar. Los chimpancés empezaron a comprender la estrategia y, a pesar de cierta inquietud, se dieron cuenta de que existía una posibilidad real de enfrentarse a los leopardos y ganar. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. Koda sabía que la primera cacería real sería un desafío monumental y que el fracaso podría significar la destrucción de su grupo. Pero estaba decidido a perseverar. No había vuelta atrás. El día había llegado. Se habían avistado los leopardos, y el miedo estaba a punto de ser confrontado directamente. Koda sabía que esta cacería no sería solo una batalla física, sino una prueba de inteligencia, coraje y estrategia. El futuro del grupo estaba en manos de Koda y sus compañeros, y no permitiría que el miedo prevaleciera. La primera victoria. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, cuando Koda y su grupo se situaron a orillas de un río poco profundo donde los leopardos solían beber. Koda se movía con una calma notable, con la mirada fija en el horizonte, mientras el sonido del agua corriendo amortiguaba los pequeños pasos de su grupo. Cada miembro estaba ubicado en lugares estratégicos, oculto entre los árboles y arbustos. El silencio era absoluto, y la tensión en el aire era casi palpable. El primer leopardo apareció a lo lejos, una sombra ágil y silenciosa. Caminó hacia el río, sin percatarse de que un grupo de chimpancés, listos para abalanzarse, lo observaba. Koda observó sus movimientos con atención, intentando comprender el ritmo de caza del felino. Sabía que el leopardo podía atacar en cualquier momento, así que necesitaba actuar con precisión. Dio una señal discreta al grupo y todos comenzaron a moverse con destreza. La primera fase del plan estaba en marcha. La emboscada se estaba ejecutando a la perfección. Los chimpancés se movían al unísono, casi como una sombra, con la misma agilidad y velocidad que sus enemigos. Pero a medida que el leopardo se acercaba al lugar donde Koda y su grupo se preparaban para atacar, se produjo una sorpresa. En lugar de ser sorprendido, el leopardo giró rápidamente, presintiendo el peligro. El enfrentamiento parecía inminente. En ese momento, Koda actuó. Saltó de su posición y avanzó rápidamente hacia el leopardo, haciendo un ruido repentino para distraerlo. El leopardo, sorprendido, retrocedió. Ese momento de distracción fue todo lo que Koda y los demás necesitaron. Como una manada coordinada, los chimpancés atacaron, rodeando al felino por todos lados. La velocidad y el trabajo en equipo fueron cruciales. En cuestión de minutos, el leopardo quedó abrumado, incapaz de escapar de la fuerza combinada del grupo. La victoria fue monumental. No se trataba solo de cazar un leopardo, sino de demostrar que la inteligencia y la unidad podían superar la fuerza física del depredador. El grupo de Koda estaba eufórico, pero Koda sabía que esta victoria, aunque importante, era solo el primer paso. La verdadera lucha apenas comenzaba. Ahora, el grupo no solo era capaz de defenderse, sino que se había convertido en una nueva amenaza en la selva, una fuerza a tener en cuenta. Con esta primera victoria, el miedo que antes se cernía sobre el grupo de Koda comenzó a disiparse. Los demás chimpancés comenzaron a ver el liderazgo de Koda desde una nueva perspectiva. No solo era el más astuto de todos, sino que ahora era el héroe, el símbolo del coraje y la resiliencia. Sin embargo, Koda sabía que no podía dormirse en los laureles. Sabía que los leopardos no eran los únicos depredadores de la selva, y su victoria debía ser el trampolín hacia algo más grande. Pero por ahora, él y su grupo celebraban. Después de todo,
habían logrado algo que parecía imposible, la victoria sobre uno de los depredadores más letales de la selva. El crecimiento de la leyenda la victoria sobre el leopardo había alterado radicalmente la dinámica de la selva. Los ecos de la batalla resonaban por todo el bosque, y la figura de Koda, el intrépido chimpancé que se había atrevido a desafiar la cadena alimentaria, pronto se convirtió en leyenda. Ya no era visto simplemente como un líder inteligente y astuto, sino como un símbolo de valentía y resiliencia. El miedo que una vez se cernió sobre su grupo ahora parecía lejano, un fantasma del pasado que ya no encontraba su lugar entre los chimpancés. Con su liderazgo, Koda demostró que la astucia, más que la fuerza bruta, podía revertir el equilibrio de la naturaleza. Cuando Koda y su grupo derrotaron al leopardo, no fue solo una victoria física, sino psicológica, un golpe directo a la confianza de los depredadores. Durante las semanas siguientes, el bosque pareció observar atentamente el impacto de esta inesperada victoria. Mientras muchos animales aún miraban a los leopardos con respeto y temor, el grupo de Koda pasó a ser visto de otra manera, como una fuerza poderosa e imparable, capaz de superar los límites impuestos por la naturaleza. La leyenda de Koda se extendió rápidamente, y otros animales comenzaron a considerarlo un líder, no solo por su fuerza física o sus habilidades de caza, sino por su capacidad de pensar y actuar estratégicamente. Aquellos que antes habían sido cazados ahora admiraban a los chimpancés. Algunos animales más pequeños, que antes los evitaban, comenzaron a buscarlos, ofreciéndoles sus servicios a cambio de protección. La verdadera fuerza del grupo de Koda no residía en su habilidad para la caza, sino en la red de alianzas que comenzaba a tejer por toda la selva. Las aves comenzaron a ayudar en la vigilancia aérea, detectando depredadores a distancia y alertando a los chimpancés de cualquier movimiento sospechoso. Los simios menores, conocidos por su agilidad, se convirtieron en valiosos espías, vigilando las rutas de caza e informando de cualquier señal de peligro. Incluso otros depredadores, que normalmente se alejarían de un grupo de chimpancés, comenzaron a acercarse, interesados en aprender y adoptar las estrategias que Koda había implementado. Las aves comenzaron a alertarlos de movimientos sospechosos de otros cazadores, mientras que los simios menores se infiltraban en las zonas de caza de otros depredadores, recopilando información esencial para la defensa del grupo. Con el tiempo, Koda comenzó a organizar el grupo de forma más estructurada, formando unidades especializadas para diferentes tipos de ataques y defensas. Algunos se encargaban de atacar directamente a los leopardos, otros de defender el territorio y proteger los árboles donde se refugiaban los chimpancés, y otros se especializaban en emboscadas y ataques sorpresa, los más rápidos y silenciosos. El bosque comenzó a dividirse en zonas de influencia. El grupo de Koda conquistó territorios importantes, creando un área donde podían cazar, alimentarse y refugiarse con seguridad. Con cada nueva emboscada, la confianza de los chimpancés crecía, y con ella, la credibilidad de Koda se consolidaba. Poseía la capacidad de ser un líder táctico, pero también era capaz de inspirar a sus compañeros, creando una moral inquebrantable. Los chimpancés, antes temerosos y desorganizados, ahora formaban un ejército disciplinado con un único objetivo, proteger su hogar. Pero la verdadera transformación de Koda no residía solo en su capacidad de planificar o dirigir, sino en su capacidad para unir a su grupo. Comprendía las fortalezas y debilidades de cada miembro y las aprovechaba al máximo. Su empatía por los demás chimpancés y su comprensión de las motivaciones de cada uno lo convirtieron no solo en un líder, sino en una figura casi mítica en la selva. Koda sabía que, si su tribu quería expandirse, debía respetar la diversidad de habilidades de cada individuo. Animaba a los más jóvenes a aprender de los mayores, permitiendo que todos participaran en la toma de decisiones, incluso en pequeñas cosas. Comprendía que su fuerza residía en la unidad, en la colaboración, en construir un grupo donde se reconociera el valor de cada individuo. A medida que el grupo de Koda se fortalecía, la competencia con otros animales de la selva también aumentaba. Depredadores más agresivos, como leones y hienas, comenzaron a acercarse a las zonas dominadas por los chimpancés.
Estos depredadores más poderosos no estaban dispuestos a ceder sus territorios sin luchar. Koda sabía que las victorias previas no garantizarían una paz duradera. El equilibrio en la selva era inestable y los nuevos desafíos eran inevitables. Su éxito corría el riesgo constante de verse afectado por fuerzas externas. Fue entonces cuando Koda tomó una decisión importante. Sabía que no podía depender únicamente de sus chimpancés para mantener su ventaja. Para seguir sobreviviendo, necesitaba ampliar sus alianzas. Fue entonces cuando inició una serie de reuniones con otras tribus de chimpancés, intentando convencer a otros grupos de la selva de que su unidad era la clave para la supervivencia. Contactó a otros líderes y les pidió que compartieran sus experiencias en la lucha contra depredadores. Koda quería que sus aliados supieran que, unidos, podrían superar cualquier desafío que la selva presentara. Durante estas reuniones, Koda demostró ser no solo un guerrero, sino también un líder diplomático. Utilizó su sabiduría y habilidades de negociación para aunar fuerzas con diferentes grupos, estableciendo pactos de no agresión y promesas de apoyo mutuo. Esto no fue fácil. Otros líderes tribales tenían sus propios intereses y desconfiaban de las intenciones de Koda. Pero con paciencia y respeto, Koda logró formar una poderosa coalición que ahora dominaba gran parte del bosque. Su nombre, ya venerado, era conocido en toda la selva como símbolo de resiliencia, inteligencia y unidad. Sin embargo, el crecimiento de la leyenda de Koda también atrajo la atención de enemigos más peligrosos. Los leopardos, humillados por su derrota, comenzaron a reorganizarse y a buscar nuevas formas de atacar. Pero ahora se enfrentaban a un enemigo mucho más peligroso, un líder que no solo había aprendido a cazar, sino que también sabía cómo afrontar las amenazas con estrategia y cálculo. Koda sabía que no podía bajar la guardia. Continuaría entrenando a su grupo, innovando sus tácticas y fortaleciendo sus alianzas. La jungla era un campo de batalla interminable, donde, si no estabas preparado, te engulliría rápidamente. Para entonces, Koda no solo había defendido a su tribu de amenazas externas, sino que también había establecido un nuevo orden en la selva. Se había convertido en una leyenda viviente, un líder cuya historia se contaría durante generaciones como ejemplo de cómo la inteligencia, el trabajo en equipo y la valentía podían desafiar incluso a los mayores depredadores. Su viaje apenas comenzaba, y con la confianza de su grupo, se preparó para enfrentar las amenazas más temibles que la selva aún ofrecía. Pero el mayor desafío de Koda estaba por venir. Sabía que la paz era temporal y que la selva no perdonaba la debilidad. Ahora, más que nunca, el futuro de su tribu dependía de su capacidad de adaptarse, innovar y mantener su liderazgo ante los desafíos que se avecinaban. Con el paso de los meses, Koda se convirtió en una figura central no solo para los chimpancés, sino para toda la selva. Su nombre resonaba ahora en los vientos que atravesaban la densa vegetación, pasando de oreja a oreja, como una leyenda viviente. Pero como todas las leyendas, el ascenso de Koda también desató envidia y rivalidad, tanto entre los animales de la selva como entre otros grupos de chimpancés. La confianza que había generado dentro de su propia tribu pronto se extendió a los demás, pero esto también trajo nuevos desafíos, ya que no todos estaban dispuestos a someterse a su liderazgo. A pesar de que su alianza con otros grupos de chimpancés se expandía, no todos los líderes estaban convencidos de la sabiduría de Koda. Algunos veían con recelo su rápido ascenso, temiendo que tuviera intenciones ocultas, y el hecho de ser un líder joven, sin la experiencia de sus mayores, generó dudas sobre su liderazgo. Esto no lo desanimó, al contrario, Koda sabía que asegurar la unidad entre todos los grupos y consolidar su poder requeriría algo más que fuerza o astucia. Necesitaba demostrar que sus ideas podían beneficiar a todos, no solo a su propio grupo. Koda organizó una serie de reuniones para discutir estrategias de defensa y ataque, encuentros que se convirtieron en el escenario de un nuevo tipo de política selvática. Con el tiempo, demostró a otros líderes la importancia de la colaboración mutua, presentando soluciones a problemas comunes como la escasez de alimentos y las invasiones territoriales.
También enfatizó que la verdadera fuerza de una selva no residía en sus depredadores, sino en la forma en que las diferentes especies podían unirse para enfrentar los desafíos. Sabía que sin esta unidad, la selva seguiría siendo un campo de batalla caótico donde el más fuerte simplemente prevalecería. Sin embargo, sus reuniones también sacaron a la luz las antiguas luchas de poder que existían entre los diferentes grupos. Algunos chimpancés, e incluso otros animales, se resistían a aceptar el liderazgo de Koda, prefiriendo seguir el antiguo orden de mando basado en la fuerza física y las jerarquías más tradicionales. Esto provocó enfrentamientos dentro de su coalición. La tensión era palpable y, por momentos, parecía que la paz que Koda había construido estaba a punto de desmoronarse. Pero con su habilidad diplomática, logró controlar las tensiones y socavar gradualmente cualquier resistencia interna. Koda sabía que necesitaba paciencia. Creía que la verdadera transformación requeriría tiempo y perseverancia, pero también sabía que la selva no dejaba lugar para errores. Cada día era una oportunidad para fortalecer sus alianzas y prepararse para los nuevos desafíos que se avecinaban. Los leopardos, aunque derrotados en sus intentos iniciales de cazar al grupo de Koda, estaban lejos de ser eliminados como amenaza. Tras su derrota, los felinos se retiraron a las zonas más remotas de la selva, donde comenzaron a reorganizarse y a formar grupos más grandes y coordinados. Sabían que para derrotar a Koda y a su grupo, necesitaban modificar sus tácticas. Su venganza se planearía con mayor inteligencia, utilizando la astucia que los leopardos siempre han dominado. Para contrarrestar la nueva ola de ataques de leopardo, Koda comenzó a entrenar a su grupo con mayor rigor. Cada miembro recibió instrucciones para mejorar sus habilidades físicas, pero aún más importante, fomentó estrategias creativas e impredecibles. Koda comprendió que los leopardos eran, ante todo, cazadores sigilosos y astutos. Para derrotarlos, el grupo de chimpancés tendría que ser aún más creativo, aprovechando el entorno y atacando en lugares y momentos inesperados. El entrenamiento de Koda comenzó a incluir simulacros de emboscadas, ejercicios para crear disfraces y escondites entre árboles y arbustos, e incluso ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Koda sabía que, a pesar de su gran habilidad estratégica, sus chimpancés también necesitaban estar físicamente preparados para lo que se avecinaba. Ya no serían víctimas, sino guerreros astutos e impredecibles, listos para protegerse y contraatacar cuando fuera necesario. Mientras Koda entrenaba a su tribu, otras partes de la selva comenzaron a reorganizarse. Animales más pequeños, que antes se habían mantenido al margen del conflicto, ahora se sentían atraídos por Koda y su grupo, ofreciendo sus habilidades y fuerza a cambio de protección. La selva, como siempre, estaba en constante cambio, y se formaron nuevas alianzas. Entre estos nuevos aliados se encontraban incluso algunas tribus de monos que, aunque al principio dudaban, empezaron a ver el valor de unirse al grupo de Koda, considerándolo el líder más capaz de garantizar una supervivencia más segura para todos. Pero a pesar de todo este crecimiento y alianza, se avecinaba un desafío que sería la prueba definitiva para Koda y su manada. La tensión en la selva aumentaba. Animales que antes habían sido neutrales ahora se veían envueltos en disputas territoriales. Depredadores más fuertes, como los leones, comenzaron a incursionar en las áreas de Koda, buscando reclamar su territorio, un movimiento que no podía ignorarse. Estos leones no solo eran más grandes y fuertes, sino también más organizados, cazando en manadas y aprovechando su fuerza física. Para Koda, esto representaba una grave amenaza. Sabía que enfrentarse a ellos de frente sería una lucha desigual, pero al mismo tiempo, también sabía que si su grupo se desorganizaba o perdía su ventaja estratégica, podría ser aniquilado. Koda comenzó a convocar a sus aliados a una serie de reuniones para discutir cómo afrontar esta nueva amenaza. La alianza era ahora mucho más que una simple unión entre chimpancés, implicaba una compleja red de criaturas que, juntas, ejercían más poder que cualquier depredador. Pero los leones, con su impresionante fuerza, se estaban convirtiendo en una preocupación creciente.
Koda sabía que su estrategia no podía ser puramente defensiva. Necesitaba atacar en el momento oportuno, usando sus habilidades estratégicas para explotar las debilidades de los leones, algo que ya había aprendido a hacer con los leopardos. Sin embargo, esta amenaza era diferente. Los leones cazaban en manadas, y sus ataques coordinados podían ser mortales. Necesitaba un enfoque aún más cauteloso. Koda sabía que las batallas que se avecinaban serían mucho más complejas. Necesitaría algo más que astucia para enfrentarse a los leones. Necesitaría un plan que considerara las fortalezas y debilidades de todas las especies aliadas, una estrategia de guerra que combinara los talentos de cada ser de la selva para hacer frente a esta creciente amenaza. Pasó noches en vela formulando estrategias, estudiando los movimientos de los leones y consultando con sus aliados. Con el tiempo, Koda logró unir a sus aliados y elaborar un plan de defensa y ataque más complejo. Su liderazgo, ahora más sólido que nunca, estaba a punto de ser puesto a prueba sin descanso. Sabía que si perdía la batalla contra los leones, no solo su manada, sino toda la alianza podría derrumbarse. La selva, aunque poderosa e inmensa, seguía siendo un brutal campo de supervivencia, donde la debilidad y la indecisión no tenían cabida. Koda se preparó para el mayor desafío de su vida, la batalla final que definiría no solo su destino, sino el futuro de toda la jungla. Su leyenda estaba en juego, y sabía que, como líder, todo lo que había construido podía ser destruido por un solo error. El aire de la selva era más denso que nunca. Los árboles, normalmente llenos de vida y ruido, parecían silenciosos, como si incluso la naturaleza misma supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Koda, con su ojo vigilante y su mente estratégica, observaba el movimiento a su alrededor. Sabía que si no tenía cuidado, podría perderlo todo. Sus aliados estaban posicionados, esperando la orden de actuar. El territorio que había conquistado ahora estaba amenazado por una fuerza de depredadores sin igual. Los leones, con su inmensa fuerza y su estrategia de ataque en manada, eran un enemigo formidable, mucho más peligroso que los leopardos a los que se había enfrentado anteriormente. Durante los últimos días, Koda y sus aliados se habían preparado exhaustivamente para este enfrentamiento. Sabía que un ataque directo sería un error, una batalla que el grupo de chimpancés no podría ganar. Los leones no solo eran físicamente más fuertes, sino también mucho más organizados. Cazaban en grupo, y Koda tendría que usar toda su astucia para superar esta ventaja. Para ello, ideó un audaz plan que combinaría todas las fortalezas de sus aliados, chimpancés, monos, aves e incluso otros depredadores más pequeños, como hienas y guepardos, que se habían aliado con su grupo. La estrategia de Koda se basaba en crear un caos controlado. Distribuyó sus fuerzas por una amplia zona y utilizó aves para observar los movimientos de los leones desde arriba, mientras monos más pequeños se infiltraban en la zona para recopilar información sobre el comportamiento de la manada. Cada miembro del ejército de Koda tenía una función específica y todo se ejecutaba con precisión. Sin embargo, Koda sabía que el momento de la emboscada sería crucial. Necesitaba asegurarse de que los leones estuvieran lo suficientemente distraídos para que su manada pudiera atacar en el momento oportuno. En vísperas del gran enfrentamiento, Koda reunió a sus comandantes de mayor confianza. Se encontraban al borde de una llanura abierta, donde los leones solían descansar por la noche. El plan era simple, atraer a los leones a una zona rodeada de árboles altos, donde el grupo de chimpancés y sus aliados podrían moverse con mayor rapidez y aprovechar el entorno. El mayor desafío sería la sincronización. Koda tendría que ser rápido y preciso, sin dar tiempo a los leones para reaccionar. Eran rápidos y feroces, y cualquier error podía significar una tragedia. Al caer la noche, un silencio inquietante se apoderó de la selva. Koda dio la orden y comenzó el ataque. Las aves comenzaron a emitir un ruido ensordecedor, dando vueltas, confundiendo a los leones con sus movimientos frenéticos. Los leones, desconcertados, comenzaron a avanzar hacia el centro de la llanura,
donde solían congregarse la mayoría de sus presas. En ese momento, Koda y sus chimpancés emergieron de las sombras, rodeando a los leones con precisión. La estrategia de Koda estaba en marcha, y los leones estaban en desventaja. Los chimpancés avanzaron rápidamente, atacando a los leones desde direcciones inesperadas. Mientras tanto, los simios más pequeños los atacaban por detrás, confundiéndolos aún más. La batalla se desarrolló en una serie de movimientos rápidos e impredecibles. El grupo de Koda atacó y se retiró velozmente, dejando a los leones desorientados e incapaces de coordinar un ataque efectivo. La batalla duró horas, con cada bando intentando tomar la delantera. Pero el grupo de Koda, con su estrategia de emboscadas y ataques coordinados, fue ganando terreno gradualmente. Los leones, acostumbrados a atacar más directamente, no estaban preparados para esta nueva forma de lucha. Los chimpancés aprovecharon la selva, saltando de árbol en árbol y creando una red de ataques que hizo que los leones se sintieran asediados. Finalmente, Koda, con un movimiento audaz, lideró el ataque final. Se acercó a uno de los leones más fuertes de la manada y, con una precisión letal, logró inquietarlo, provocando que el animal fuera ahuyentado y neutralizado por sus aliados. El impacto psicológico fue enorme. Cuando los leones comprendieron que estaban siendo derrotados y que no podían ganar, comenzaron a retirarse, huyendo a los rincones más remotos de la selva. La victoria de Koda no se limitó a vencer a una manada de leones, sino a la idea de que solo la fuerza bruta podía dominar la selva. Había demostrado al mundo salvaje que la inteligencia, la colaboración y la astucia podían vencer incluso a los depredadores más poderosos. El ejército de Koda, ahora victorioso, celebró el logro, pero Koda sabía que, si bien esta victoria era significativa, la lucha por la supervivencia nunca terminaría. La selva era implacable, y él seguiría preparándose para nuevos desafíos. Con su victoria sobre los leones, Koda se convirtió en una leyenda inmortal en la selva. Ya no era solo el líder de un grupo de chimpancés, sino el líder de una coalición de diversas especies que se habían unido bajo su mando. Su capacidad para unir a las diferentes especies, creando una fuerza poderosa que desafiaba incluso a los depredadores más grandes, le aseguró ser recordado como uno de los líderes más grandes que la selva haya conocido. La historia de Koda, el chimpancé que desafió las leyes de la naturaleza y usó su inteligencia para proteger a su tribu, se ha transmitido de generación en generación. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de que incluso los más débiles y vulnerables, unidos y bien guiados, pueden superar cualquier obstáculo. Koda, sin embargo, sabía que la paz en la selva era temporal. A pesar de su victoria sobre los leones, la lucha por la supervivencia continuaría y tendría que adaptar continuamente sus estrategias para afrontar las amenazas emergentes. Koda dedicó los años siguientes a consolidar su liderazgo. Comenzó a entrenar a los jóvenes chimpancés y otros animales de la selva, enseñándoles lecciones de estrategia, cooperación y respeto mutuo. Su sabiduría y visión no se centraban solo en cómo luchar, sino en cómo vivir en armonía con los demás y el medio ambiente. Animó al grupo a proteger la selva, asegurándose de que todos, desde las criaturas más pequeñas hasta los depredadores más feroces, desempeñaran un papel vital en el equilibrio del ecosistema. El legado de Koda trascendió las fronteras de la selva. Con el tiempo, otros grupos animales comenzaron a adoptar sus tácticas y filosofías. Él transformó la forma en que los seres vivos interactuaban en la naturaleza. Donde antes había miedo y caos, ahora reinaba un sentido de comunidad y propósito. Los chimpancés, antes amenazados, se convirtieron en líderes y protectores del bosque, marcando el comienzo de una nueva era de equilibrio y cooperación. En sus últimos años, Koda se retiró de las batallas más intensas, dejando a sus hijos y sucesores el liderazgo de su grupo. Pero aunque ya no estaba en el campo de batalla, su espíritu de valentía y astucia continuó guiando a quienes lo siguieron. Koda pasaba sus días explorando la selva desde su refugio, satisfecho con sus logros, pero siempre alerta ante nuevas amenazas. Koda,
el chimpancé que desafió a los leopardos y derrotó a los leones, dejó un legado que resonará durante generaciones. Su historia, llena de astucia, valentía y sacrificio, sería recordada en toda la selva como un ejemplo de cómo incluso el ser más improbable puede cambiar el destino de una era. La selva nunca volvería a ser la misma, y los vientos que una vez soplaron con el sonido de la caza y el miedo ahora traían consigo una nueva esperanza, la esperanza de que, con inteligencia y unidad, incluso los mayores desafíos podrían superarse. Y así, la leyenda de Koda perduró. No solo como el gran líder de los chimpancés, sino como el defensor de un mundo más equilibrado, donde la astucia, la colaboración y el coraje siempre serían más valiosos que la fuerza bruta. La selva, con todos sus peligros y misterios, seguiría siendo un lugar de lucha y victoria, pero ahora, con la sabiduría de Koda como guía, los habitantes del bosque sabían que nada sería imposible.